Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima, no sé qué. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima, no sé qué. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Boxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón. Bueno, buenas tardes. Me llamo María José Capellín. Algunos de vosotros pensaréis, veníais a escuchar o esperabais que estuviera Enrique Santiago, que no puede venir por el debate del Estado de la Nación, y ergo los organizadores pensaron, ¿y quién podemos sobre la marcha
traer aquí y dijeron, María José, que escribió un libro sobre Dolores in illo tempore, tan lejos como el 86, y me han invitado a compartir la mesa con dos personas de las que me encantan. Voy a hablar un poco, antes de presentar, tenemos una hora, más tiempo de lo habitual en la semana, con lo cual podremos plantear como, digamos, un debate, algunas preguntas, algunas cosas sobre el tema. Yo en la media docena de veces escasas que tuve ocasión de hablar con Dolores Ibárruri, me encantó la mujer que ocultaba el mito. Pero me impresionó siempre mucho más la fascinación que bien ella o el mito Pasionaria ejercía sobre personas que la habían conocido muy bien, por ejemplo, Irene Falcón, Ramón Mendezona, Juana Doña, con los que tuve amistad y a su vez la habían tenido con ella, y cómo hablaban de ella, o solo desde la distancia, militantes y simpatizantes comunistas que se emocionaban al mencionarla, los compañeros de la Pirenaica, en la que yo tuve el honor y la satisfacción de trabajar, y me emocionaban especialmente las cartas que en el archivo de la Pirenaica se guardaban dirigidas a ellas, alguna de militantes que estaban a punto de ser fusilados. Su última carta la escribieron a Pasionaria. Entonces, cuando tuve ocasión, cuando vuelta a España, hice la memoria de licenciatura, lo hice sobre el liderazgo carismático de una mujer, la mujer española más importante del siglo XX, que comparte un Olimpo con unas muy pocas compañeras. De esa talla a nivel mundial encontramos en el siglo XX a Rosa Luxemburgo, a Golda Meir, a Indira Gandhi y a Pasionaria. Más conocida en el resto del mundo que aquí, o conocida aquí de una manera extraordinariamente distorsionada, ¿no? Entonces, este año me alegró y me sorprendió la coincidencia de la publicación de dos libros sobre ella. Pasionaria, la vida inesperada de Dolores Ibárruri, del historiador asturiano Diego Díaz, y No pasarán, biografía de Dolores Ibárruri, Pasionaria, de Mario Moros. A pesar de que con ellos son casi una veintena las obras que tratan sobre ella, estoy segura de que habrá más, ya que es muy difícil agotar el personaje que admitirá nuevas miradas. En cualquier caso, os invito a leer ambos. Diría que se complementan y cualquier persona que le interese la figura de Dolores debería intentar leer los dos libros, entre otras muchas cosas. Mario Moros es un periodista que eligió ser historiador y tiene una muy amplia experiencia como biógrafo de personajes tan universales y tan chilenos como Salvador Allende, Pablo Neruda o Pinochet. En su libro, este libro, me parece que es el que queda allí, realiza una formidable biografía política de Dolores, siguiendo una increíble cantidad de fuentes, algunas hasta ahora inaccesibles, su archivo personal, las memorias no publicadas de su hija Maya, etc. De regalo, además, siguiendo paso a paso a través de las intervenciones, escritos, declaraciones de la que fue primera mujer secretaria de un partido comunista y luego presidenta del mismo, podemos seguir la evolución ideológica del partido y también antes de la Tercera Internacional de la que formó parte. Diego Díaz es, curiosamente, un historiador que ha devenido periodista. Es una de las almas de Nortes, periódico digital asturiano, que si no conocéis ya, os recomiendo encarecidamente que lo sigáis y que os suscribáis. En su libro, Diego reflexiona al hilo de la historia de Dolores con una mirada crítica en diversos aspectos de su vida personal, pero sobre todo de su biografía política, que obviamente es la historia del PC, con su mucho heroísmo y con sus episodios de terror. Hablamos de una mujer que vivió un tiempo histórico terrible, la miseria de la clase obrera de principios del siglo XX, la muerte de 4 hijas en su infancia, el aliento revolucionario, el fracaso de la República, la devastadora guerra civil, la Segunda Guerra Mundial, donde perdió a su hijo, el horror del estalinismo, la Guerra Fría, la frustración de una transición que no fue la imaginada, la falta de reconocimiento del inmenso sacrificio de los comunistas españoles, el fin del comunismo como actor político en Europa.
El poco tiempo del que disponemos no nos permitirá abrir un diálogo con todos los presentes. Digo, tenemos más tiempo del que yo esperaba. Yo voy a lanzar algunas preguntas a nuestros dos autores, las que seguro tendremos diversas respuestas cuando salgamos. Voy a iniciar con un comentario crítico que a mí me sugieren siempre todas las biografías de Dolores que he leído y también las historias del PC, que he leído, y he leído muchas. Es, como quiero hacer un diálogo, estamos un poco raros sentados, ¿no? En los dos libros, que digo que son extraordinarios, os aconsejo extraordinariamente, falta una dimensión. Pero no solo en ellos, yo creo que en todos los que he leído. Y me pasa lo mismo en las historias del PC. Cuanto más documentadas, más me pasa. No se transmite, y creo que es un defecto inherente al trabajo de historiadores concienzudos, que es no conseguir transmitir lo que transmite la novela, que es la vida, los sentimientos, las sensaciones, etc. Estos libros, extraordinariamente documentados, con un análisis muy punzante y puntero, es decir, en los dos libros. ¿Dónde está Dolores? La Dolores persona. Voy a contar una anécdota que no conocen, evidentemente, están los libros de Dolores, que a mí siempre me pareció muy significativa para entender el vínculo del mito con la persona, con la mujer. Y luego entraré a hacer las preguntas. Me lo contó Amaya Ciutat. Amaya era la hija de Francisco Ciutat, un general del Ejército del Norte durante la guerra, que luego fue general alto militar durante la Guerra Mundial, que luego estuvo en Indonesia con Sukarno, que luego estuvo en Vietnam con Ho Chi Minh, que luego estuvo en Cuba con Fidel, que luego estuvo en Argelia, que luego estuvo en Angola, y su hija en esa primera etapa era una de las niñas de la guerra, es decir, las niñas que estaban en las casas donde están durante la Guerra Mundial. Entonces me contó esto. Cuando tenía 6 o 7 años, ya estaba en una de las casas de niños ya en Ufa, o sea, cerca de los Urales, los habían retirado porque estaban bajo la invasión de Hitler. Y Dolores, cuando pasaba por allí, siempre iba a visitarlos. Entonces, un día llegó, los vio, saludó a todos los niños, jugó con ellos y tal, y se marchó. Y al día siguiente, dice Amaya, ella estaba sola en la casa delante, y de repente apareció Dolores y dijo, Amaya, y traía una caja. Y dice, me han regalado las mujeres de un colhost de aquí, un montón de pastas, repártelas entre los niños, porque tengo mucha prisa. Les dejó la caja y Amaya, que tenía 7 años y pasaba hambre como todos los niños, abrió la caja y dice, bueno, sí como uno, comió 1, comió 2, comió 3, comió 5, y cuando llegó un momento dijo, no puedo llevar esto porque se van a dar cuenta, tiró la caja y tal. Un mes más tarde volvió a pasar Dolores. Tanto los niños recibieron y Dolores dijo, ¿qué os pareció la sorpresa? Y Amaya me contaba, dice, yo sentí que me hundía bajo la tierra, dice, la que me va a caer ahora, yo roja, mirando así. Y todos los niños dijeron, ¡qué sorpresa! Y Dolores me miró y dijo, ¡qué despiste! Os iba a traer un juguete que me habían dado y se me ha olvidado. 30, 40 años más tarde, la Revolución de Cuba, 1960, Fidel pide ayuda al PECUS y el PC envía a varios de sus militantes a trabajar en Cuba. Ahí va Amaya, que es entonces una microbióloga importante, una médica especializada contra la guerra química y biológica que estaban sufriendo, además de su padre, que era el conocido como comandante Angelito, uno de los glorias militares que había apoyado en Cuba, y Dolores va en el 63 a Cuba, y hay una cena que yo creo que tú se recuerda, ¿no? Y surge en el libro, es conocida. Está la plana mayor de la dirección cubana, es decir, está el Che, está Raúl, está Fidel, está no sé cuántos, y están unos cuantos de los cuadros comunistas españoles.
Y entonces dice Amaya, en un momento de estos típicos que son 50 personas, Dolores está en la mesa presidencial, nosotros estamos allí, y veo que Dolores me mira y dice, hay un momento de silencio y dice, Amaya, siempre tuve curiosidad, ¿tuviste una indigestión y te pusiste mala? Amaya me dice, volví a tener 7 años, roja, 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 metida para abajo y tal. Y todo el mundo, ¿pero qué pasa? Y Dolores a carcajadas, y es un secreto que tenemos Amaya y yo. Y me decía, y encima el Che diciendo, pero cuéntanos, ¿qué ha hecho la galleguita? Porque esto es que la galleguita ha hecho algo. Y Dolores, no, estos son secretos nuestros. Bueno, este es el vínculo que establecía Dolores. Para mí fue una anécdota muy significativa de cómo funcionaba ese mito de madre que hemos referido varias veces. Esa maternidad trágica que se proyectaba en una relación muy especial con sus militantes, sin que niegue luego alguna de las partes horribles que tenía. La primera pregunta que iba a lanzar, ¿qué puede aportar hoy la historia de esta mujer? ¿Por qué habéis considerado necesario escribir un libro sobre ella? ¿Qué nos enseña hoy? Más allá de historiografía. Bueno, yo no lo consideré necesario, a mí me lo encargaron. O sea, que el libro fue un encargo, lo cual está genial porque yo nunca había pensado escribir una... ¿Se me oye bien? Nunca había pensado escribir una biografía sobre Dolores Ibárruri. Y esto de los encargos es una cosa maravillosa porque te dicen tienes que hacer esto y aparte tienes tal plazo. Y la verdad para mí fue una experiencia muy interesante, ¿no? Descubrir la vida inesperada de Dolores Ibárruri. ¿Qué nos puede enseñar a día de hoy? Pues a mí casi que es lo que más me interesa del personaje desde el punto de vista político, pensando para el presente, es cómo el movimiento obrero, a partir de todas las instituciones culturales que tenía, ¿no? Las casas o sea, creo que el movimiento obrero fue un proyecto de ilustración de masas, ¿no? En su momento de esplendor, pues esa vieja idea de la ilustración, realmente quien logra hacer una ilustración de masas es el movimiento obrero. Y el movimiento obrero fue, para la gente que no había podido ir a la escuela o la universidad, fue un poco la escuela y la universidad de la gente, ¿no? O sea, Dolores es una persona que había nacido en una familia obrera, había nacido en una familia de derechas, puede ir a la escuela hasta los 15 años, que era bastante para la época, tratándose de una hija de la clase trabajadora, pero después de los 15 años, pues se ve condenada, pues eso, a trabajar primero en un taller de costura, luego de sirvienta, en una situación de muchísima explotación. Y el movimiento obrero es lo que a ella le permite adquirir una cultura que no había podido adquirir en unos estudios superiores, en la universidad, y de alguna forma interpretar el mundo. Y eso es casi lo que yo creo que a mí más me interesa de reivindicar, ¿no? Cómo el movimiento obrero en sus años de esplendor podía, digamos, ofrecer un lugar, una forma de interpretar el mundo, una cultura, unos conocimientos. Eso se nota muchísimo, ¿no? Yo creo que en las personas de clase trabajadora, ¿no? O sea, una persona nacida en la clase media o nacida en la burguesía, solamente por el hecho de haber nacido en esa clase, va a tener pues una capacidad de acceso a la cultura pues enorme, digamos, de alguna forma. Esto está de alguna forma ya predestinada a ello en el nacimiento, ¿no? En cambio, esas personas como puede ser Dolores, ¿no? de clase trabajadora, pudieron adquirir esa cultura, pudieron ver cómo de alguna forma poder interpretar el mundo, poder interpretar aparte que podían transformar el mundo gracias a todo ese proyecto cultural que iba asociado al movimiento obrero. Y eso creo que es algo que la izquierda de hoy en día tiene que reivindicar y tiene que recuperar, porque si no lo hace la izquierda, lo va a hacer la Iglesia evangelista o lo van a hacer otros lugares, ¿no? Toda América Latina y muchísimos barrios de nuestras ciudades están llenos de
de sectas, de iglesias que están ofreciendo a las clases populares, bueno, pues un sentido de trascendencia y una forma de entender el mundo. Si la izquierda no está ofreciendo a las clases populares, a la gente que tiene menos acceso a la cultura popular y una forma de entender el mundo, pues se lo va a ofrecer la televisión, o se lo van a ofrecer los evangelistas, o se lo va a ofrecer, bueno, quien sea, ¿no? Y seguramente le va a ofrecer una forma de interpretar el mundo que no va a coincidir con sus intereses de clase. Buenas tardes. Bueno, primero, gracias a los organizadores de la Semana Negra por invitarme a venir a este festival literario cultural tan bonito y tan emblemático en España. En segundo lugar, respondiendo a la pregunta de María José, yo empecé a pensar en una biografía de Dolores el año 2016 con la mirada puesta en el centenario del Partido Comunista de España que se conmemoró el año pasado. Empecé a darle vueltas a la idea de una figura, de una biografía de la persona que representa mejor la historia del PC, que es evidentemente Dolores Ibárruri. En mi caso fue determinante, contacté el año 2016 con Lola, con la nieta de Dolores, y después de unos años pude acceder al archivo personal y entonces sí planteé ya hacer la biografía. Mi propósito principal fue acercarme a la figura de Pasionaria, que es muy importante para mucha gente en España, para mí también y para mi familia, desde la mirada del historiador que recorre una vida tan increíble como la de Dolores, que cubre todo el siglo XX prácticamente, nace en la España de la Restauración, muere a los 3 días de la caída del muro de Berlín, y fue verdaderamente apasionante leer gran parte de la prensa comunista, los debates de la dirección del Partido Comunista, momentos de derrota y momentos de triunfo, en momentos decisivos en la historia de España, y también contar la historia, en el caso de España, del movimiento político que en el siglo XX fue tan importante como fue el comunismo. Lo hice desde una mirada también de historiador, destacando aspectos increíbles en la vida de Pasionaria, ese discurso por radio, esa declaración política del PC que ella lee la noche del 18 al 19 de julio del 36 en la actual cadena SER, en Unión Radio Madrid, el No Pasarán, donde recuerda el heroísmo de las mujeres asturianas del 34, y también aspectos tan complejos, como decía María José, como el estalinismo y cómo eso repercute en las filas del PC y en su propia vida política y personal. Y hay algo que no deja de sorprenderme, que lo hablamos con María José, ¿no? La fuerza del mito de Pasionaria en España y en el mundo. Diego y yo recorrimos el año pasado, el otoño, muchas ciudades españolas hablando de Dolores, ¿no? Y era impresionante ver la cantidad de gente que llegaba a los actos. Hoy, aprovechando que el tren tarda 2 horas de León a Pola de Lena, me estuve leyendo, me he traído un libro de un periodista brasileño sobre Víctor Jara. Los más mayores recordaréis aquella canción de Víctor Jara, Plegaria a un labrador. Esa canción Víctor la cantó por primera vez en el año 69 en Chile, en un festival. Y él fue el ganador del festival junto con otro cantante chileno llamado Richard Rojas, que creó una canción que se llama La Chilenera, una heroína de la independencia de Chile. Fijaos lo que dice la canción. La chilenera fue revolucionaria, hoy le dirían todos la pasionaria. Año 69 en Chile, ¿no? Bueno, esa es la fuerza del mito de Dolores, que representó ante el mundo la lucha de la República en España, que representa la historia del Partido Comunista en España y del comunismo en España, con sus grandes luces y también con sus sombras, y eso fue lo que a mí me llevó a sumergirme en su vida durante mucho tiempo, muchas horas de trabajo, para traer ese libro al año del centenario del PC. Pasionaria fue, según Vázquez Montalbán, la voz de los que no tienen voz. Esta es la raíz del mito. Es decir, alguno de vosotros la habrá oído en alguno de los de más edad. Los que tenemos hace mucho tiempo, somos jóvenes desde hace mucho, que la pudimos oír. Es decir, esa voz increíble, de una potencia estremecedora, y que transmitía esa fuerza, esa presencia física tan espectacular en el sentido de transmitía, yo recuerdo
quién es el Hobsbawm, me parece, el historiador, dice, transmitía verdad, transmitía, decir, la pasión que creó en los brigadistas. Este hecho que hoy pides, a mí me impresionó justo lo contrario. Me dejó muy asombrada a raíz de la referencia de que tu libro iba a convertirse en película, ver de repente, yo nunca entro en las redes, no lo manejo ni me entero, pero de vez en cuando veo algo digo, menos mal que no entro. Porque me quedó estupefacta que siguiera el discurso del odio con tal virulencia y con el mismo discurso del franquismo. Pasionaria había matado a tiros a no sé cuánta gente. Ella personalmente era una asesina de masas que tiraba de tal. La famosa historia de Calvo Sotelo y no sé cuántos. De Pasionaria se iba a decir en su momento, para decir cómo se construía el mito y el antimito, que era una antigua monja que se había mascado de un convento con un fraile, todos los mitos no sé qué, y que había asesinado a un cura de entelladas en la garganta en la calle. Se imaginar el vampiro monstruoso total, ¿no? Y estas cosas se decían, se escribían, se contaban y se relataban. Y resulta que hoy todavía están presentes. Todavía hoy la gente desconoce a la que, yo recuerdo cuando vino Joan Baez por primera vez a España, había un programa de televisión, ¿recordáis José María Íñigo? Un programa musical, invitó a Joan Baez, era un acontecimiento, la gran cantante americana, y dedicó una canción a la mujer más importante del mundo, Dolores Ibárruri, la Pasionaria. Tenéis que ver la cara de Íñigo, el directo, mientras que ella le cantaba el No nos moverán. Yo vi esto en Glasgow, y en Gales hay estatuas a Pasionaria, hay calles a Pasionaria en ciudades de Estados Unidos, hay calles, es decir, hay referencia a Pasionaria en la India, en Vietnam, es decir, en todo el mundo yo conocí algún, cuando vivía en Rumanía, algún, digamos, activo militante anticomunista, antigobierno, que decía, bueno, otra cosa es Pasionaria. Estos son los viejos bolcheviques que estos son los buenos, ¿no? A mí me asoma mucho ese conocimiento que el mundo entero tenía, salvo aquí. Esa voz de que los que no tienen voz, esa construcción del mito que al mismo tiempo fue la esperanza y el símbolo, y la madre, y la virgen, y la santa, es decir, hay muchas interpretaciones que hacer. Pero, además de eso, fue una dirigente política. Fue la secretaria del PC, fue dirigente de la Internacional y en esa trayectoria tiene las luces y las sombras como líder del PC. ¿Qué rasgos destacaríais como dirigente política? Porque es asombroso que una mujer, es absolutamente asombroso que una mujer de su época llegara a ocupar el papel que obtuvo como política. Daros cuenta de la significación. Es decir, en un mundo además, en un ambiente que no era el ambiente más progresista de los profesionales, no era el ambiente donde se medía Federica Morseni, hija de dos escritores anarquistas, no era el ambiente de Margarita Nelke, una profesional de Victoria Kent, de Clara Camara. Era el ambiente del que venía el movimiento obrero, minero, etcétera, de las mujeres calladas y trabajando y de más allá. La mujer que no se callaba y que trabajaba y era capaz de coger a todas sus compañeras y sacar a los hombres de los bares para cobrarles, para coger el sueldo y acusarles o denunciar su actitud. ¿Qué rasgos valoráis como política? ¿Qué habilidades o qué... ¿Cuál es su mayor...? O sea, yo creo que como decías tú antes... Uy, ahí, esperamos a que... están cambiando el barril. Bueno. Que hablo de todas formas. Sí, hablo. Bueno, yo diría que es una persona, aparte de lo de siempre, el carisma que tiene, la capacidad pues de que llegaría aquí a la Semana Negra, le presentamos a 10 personas y en un minuto se acuerda de cómo se llaman y les llama por el nombre. O sea, que aparte de toda esa parte de carisma, de habilidades sociales,
está toda una parte que tiene que ver, yo creo que con su tremenda intuición y olfato político. O sea, yo creo que Dolores como política es una persona tremendamente intuitiva, ¿no? O sea, yo creo que anticipa de alguna forma en los años 30 la idea del Frente Popular, o sea, lo que hoy llamaríamos la transversalidad, es decir, que es necesaria políticas de alianzas más amplias. Yo creo que, habiendo sido una furibunda stalinista, sabe en un determinado momento resituarse en el mapa del poststalinismo, y yo creo que eso, que es una persona con un tremendo olfato e intuición, tanto desde el punto de vista, digamos, político, como desde el punto de vista también de una cosa muy importante en un partido comunista durante los años de plomo del estalinismo, que es salvar tu propio pellejo. Hay una cosa que cuando voy por ahí de presentaciones me di cuenta que es una expresión que solamente decimos en Asturias, que es también una dirigente habilidosa en eso de ir con los de la feria y saber volver con los del mercado. Su cabeza está 2 veces, o sea, hay dos veces que una a principios de los años 30 y luego ya después de la muerte de Stalin, que digamos que su posición en el partido llega a tambalearse, y es también ese olfato y esa intuición que tenía a la hora de lanzar movimientos muy avanzados, como fue el de mujeres antifascistas, o a la hora de, pues de ser una dirigente que conectó muy bien con la nueva política del Frente Popular. Ese olfato también lo utiliza para sobrevivir en momentos en los que su cargo y su persona llega a estar cuestionada, ¿no? O sea, que después de la muerte de Stalin, una de las cosas de la política de desestalinización es la idea de que hay que acabar con el culto a la personalidad, y ella tiene una tremenda habilidad, habiendo sido una persona que había sido objeto de un enorme culto a la personalidad, tiene una enorme habilidad como para, pues pasar de puntillas por todo el culto a la personalidad que había habido con ella y de alguna forma endosar la mancha del estalinismo a Vicente Uribe, ¿no? O sea, que yo creo que esa habilidad de Dolores y esa intuición, yo creo que son las dos cosas que más destacaría de ella. Yo añadiría... Yo no estoy de acuerdo con el endose a Uribe, creo que no fue ella la que lo hizo, pero bueno. Sí. Yo añadiría que siempre se habla de Dolores como una gran mitinera, ¿no? Una persona, ella fue a partir del año 35, ya en el 36, donde viene Asturias a la campaña electoral, y en las semanas anteriores al golpe de Estado contra la República, fue la persona que dentro del Partido Comunista efectivamente transmitía mejor... no sé qué pasa. Sí, que transmitía mejor las posiciones políticas del Partido Comunista al pueblo republicano. Sin embargo, también fue una mujer que demostró, siendo como todos los dirigentes obreros autodidactas en aquel tiempo, demostró una gran capacidad como oradora parlamentaria. El famoso debate de las Cortes del 16 de junio del 36, donde ella confronta con Gil Robles, es un discurso memorable de Dolores que tuvo que preparar en 3 horas para denunciar en el Parlamento de la República la conspiración de la derecha contra el gobierno democrático. Y ella, yo creo que también, después, como decía Diego, de la muerte de Stalin, yo no sé hasta qué punto en aquel momento Dolores podía haber caído dentro del PC por lo que representaba para la militancia comunista dentro de España y una militancia dispersa por varios continentes. Ahí hay un momento en el que efectivamente en el año 56, primero en Moscú y después en Bucarest, el Partido Comunista está en un proceso de debate de varias semanas que acaba con la formulación de la política de reconciliación nacional que Dolores se cree y que durante mucho tiempo tiene que plantear. Y luego yo diría también que tuvo la inteligencia de entender que en el año 58-59 ella intentó volver a vivir a París. No fue posible, por razones que evidentemente hay que resumir por el tiempo de que disponemos, pero entendió que el PC tenía que dirigirse desde París y que tenía que dar paso a Santiago Carrillo. En aquel tiempo los secretarios generales de los partidos comunistas morían como los papas en la cama. No hay muchos ejemplos
de que el secretario general del PC o de un partido comunista renunciara. Dolores tenía 65 años, pero ella abrió paso a esa dirección de Carrillo y los dirigentes que venían de la JSU y asumió un papel de representación simbólico dentro del Partido Comunista y dejó hacer a Carrillo hasta que tiene que dimitir el año 82 y dar paso a Gerardo Iglesias, ¿no? Incluso yo creo que en momentos importantes, años 77, 78, yo creo que Dolores no estaba tan convencida como Santiago Carrillo de las posiciones de crítica a la Unión Soviética y de llevar el eurocomunismo en el plano verbal hasta donde le llegó Santiago Carrillo, mucho más allá que los italianos y los franceses en la crítica a la Unión Soviética, pero Dolores, por disciplina, apoyaba al secretario general. Sí, perdón, un apunte, que dentro de esa intuición y ese olfato, yo creo que también está el, digamos, posicionarse públicamente contra la invasión de Checoslovaquia en el año 68, ¿no? Que fue un gesto muy valiente y seguramente muy difícil para ella, una de sus decisiones políticas más difíciles, teniendo en cuenta, bueno, pues que era una persona que vivía en Moscú, que había sido muy bien tratada por la Unión Soviética, ¿no? Bueno, y cuyo hijo había muerto defendiendo Stalingrado, ¿no? O sea que... Con lo cual tenía un vínculo emocional muy fuerte. Siempre tuvo mucha capacidad para adaptarse a las coyunturas. Yo creo que tenía intuición, tenía esas dos cosas que por eso me gustaría más, me gustaría encontrar la obra que es capaz de reflexionar sobre las complejidades psicológicas, ¿no? Yo recuerdo, Irene Falcó me contaba que cuando llegan a Rusia, Irene va a la escuela de formación del partido. Dolores no, porque claro, como es un cuadro reconocido de talla internacional, se supone que no puede ir a estudiar. Con lo cual, de nuevo, se frustra su deseo de estudiar. Nunca pudo, siempre, digamos, estudió por su cuenta. Entonces Irene me contaba, la anécdota, que cuando ella llegaba por la tarde a la escuela, tenía que traer los apuntes y se lo contaba todo a Dolores. Ha dicho esto, y... Entonces, le dice, eso no es así. Y le dice, Irene, esto es el materialismo dialéctico, es así. Y dice, igual es así en Moscú, pero en Madrid lo dudo mucho. Y en Gallarta te digo yo que no. O sea, mi tía, por un lado, tenía una fe en el dogma que se transmitía, el orden no sé qué, y al mismo tiempo una capacidad de conexión o de intuición o de percepción de la verdad distinta que le hacía esa ambivalencia. Yo creo que efectivamente estoy contigo, Dolores no era en plena ataque stalinista. Stalin fue capaz de asesinar al 98% del comité central del partido bolchevique, con lo cual podía haberse cargado también a Dolores. Pero fuera ya de esa etapa crítica, que fue cuando toca a Irene Falcón, cuando matan a Grimíndes, cuando la alejan, etc., yo creo que si Dolores hubiera dicho no, quien hubiera caído hubieran sido todos los jóvenes, no sé qué, no hubiera caído ella. Tenía demasiado vínculo emocional con todos y cada uno de los militantes, por detalles como los que os contaba esta historia maya, esa manera de relacionarse humanamente. Yo la primera vez que vi a Dolores estaba en la escuela de cuadros del partido, donde había una paranoica situación de clandestinidad. Estaban continuamente, por motivos obvios, la escuela anterior estaban todos en la cárcel porque había habido un infiltrado y había habido una caída. Por lo tanto, estaban continuamente, no deis nombres, no deis no sé cuántos, no digáis de dónde sois, no era obsesivo, ¿no? Y entonces, un día de sorpresa, viene Dolores. Todos estábamos, claro, fascinados. Dice, viene Dolores, la vais a conocer. Entra Dolores y dice a uno de nuestros profesores, más no sé cuántos, se llamaba supuestamente Jorge, ¡Juanito! Y le da un par de besos y Juanito se derrite y dice, Dolores, ¡buah, buah! Otro, Mariano, que era Justino, un general del ejército que había sido general del ejército español, jefe de las MAO, había estado con Tito en las brigadas, había estado en la resistencia yugoslava, había trabajado con Dimitrov. Dolores. Ahí se besa y Dolores dice, ¿quién hay de Euskadi? Y cuatro, yo. ¿Quién hay de Asturias? O sea, y entonces
toda la clandestinidad, por ejemplo, el militar más así dice, ¿cómo es? Nunca cambiará, con una adoración absoluta. Ese vínculo que establecía le hacía que fuera difícil caer. Y es un dato que voy a relacionarlo con una cosa, que la primera mujer secretario general sea la única que fuera capaz de marcharse sin crear una crisis, ni una división, ni una fractura. Que tuviera más en cuenta lo colectivo que lo individual y más la importancia de la unidad que su ego. Un tema controvertido, que no creo que podamos agotar hoy, pero que me interesa mucho lanzar el debate para todos. Pasionaria realizó un extraordinario trabajo en relación con las mujeres. El PC de esa época, y de muchas épocas, se puede enorgullecer de ser el primer partido, casi el único partido en esa época, que trabajaba y tenía en cuenta a las mujeres. Tú das algunos datos que incluso yo desconocía. De las 42 candidatas que hay, creo que en las elecciones del 33, 19 las presenta el Partido Comunista. Es decir, más del 50%, bueno, casi el 50%, es decir, de las mujeres que se presentan, luego no salen, pero el trabajo que decías antes en Mujeres Antifascistas fue extraordinario y fue, lo diríamos hoy, transversal, plural, participaban mujeres de todos los partidos. La Avenida Asturias a por los huérfanos y los niños que habían quedado en las calles porque sus padres estaban o fusilados o en las cárceles en el 34. Ella se burla incluso del tema del mito, dice el mito, cagada, meada, quitando mocos y llantos de todos los niños, rodeada de niños que iban no sé cuántos, sin embargo está en el lanzamiento de su mito y la percepción de su mito internacional. Porque ¿a qué político se le hubiera ocurrido en plena revolución y represión qué pasa con los niños? ¿Dónde están los niños? ¿Cuántos políticos lo hubieran hecho o lo hubieran pensado? Solo lo pensó Dolores. Y fue con otras mujeres, o sea, de Palencia, de liberales, de la izquierda socialista, de la democracia, etcétera, vino a Asturias a por los niños. Y me contaba Juana Doña que la primera vez que ella vio a Dolores fue, ella vivía en una corrala, Dolores llegó a la corrala y en plena patio, ya sabéis, una casa tipo la Ciudadela, es decir, en pleno patio, llamó a la gente, a las mujeres, madres que tenéis niños, tenemos 200 niños asturianos sin tal, ¿quién los acoge en su casa? Y fue así casa por casa en los barrios populares montando la respuesta de los niños. Bueno, pues una pregunta, debate. Es de los pocos dirigentes que pretendió convertir y consiguió convertir en sujeto político a la mujer tradicional. Se presentaba siempre como soy la hija, la hermana, la compañera de un minero y sobre todo se presentaba siempre como madre. El papel, esa maternidad trágica y dolorida de sus 4 hijas muertas en la infancia, de los 2 meses la más pequeña, a los 6 años la mayor y de su hijo con 20 años en el Stalingrado, la marca definitivamente sus relaciones. Era una ama de casa, una hacendosa ama de casa. También tú cuentas en las memorias de Amaya, recuerda que se levantaba muy pronto, se ponía a leer, escribía y luego se ponía a hacer las tareas de la casa. Era muy buena cocinera, parece, y tal. Su experiencia laboral fue de ser criada. Reivindicó la maternidad y resaltó, ya digo, su papel prácticamente. Su imagen exterior, en una época, la República, en que se rompían muchos mitos, fue la mujer tradicional. El moño de la mujer casada, vestida de negro, porque empezó a enlazar lutos, primero de sus hijas, luego una hermana, luego su madre, luego otra, es decir, enlazar lutos que ya nunca se quitó. Un país de mujeres enlutadas, de madres y tal. Aunque su vida privada fue transgresora, fue tan privado su relación con Antón, etcétera, por la que lo machacaron bien, que, y su separación de su marido también fue tan discreta que no se llegó ni a divorciar cuando ya sabía de tal, no se transmitió en el algo público. Entonces os pregunto, ¿este modelo de Dolores reforzaba el sistema
el patriarcado, diríamos hoy desde el discurso feminista, o lo destruye desde dentro? Yo os lanzo la respuesta porque Diego plantea alguna de esas cosas en la pregunta y yo creo... Creo que es lo interesante de ella, creo que es lo que le hacía un personaje muy atractivo, digamos, en la España antifascista, y lo que lo hacía un personaje muy odiado por los propagandistas del franquismo, que tenían que inventarse todo tipo de cosas sobre ella, ¿no? Una mujer que era una revolucionaria, pero que al mismo tiempo iba vestida como una mujer tradicional y de su casa, era una combinación absolutamente explosiva, ¿no? Hay otras mujeres importantes en la España republicana de la época, pero son mucho menos representativas de la mujer popular, ¿no? O sea, Federica Montseny, bueno, pues con esas gafotas, ¿no?, que tenía, tipo las mías, que probablemente no sea tampoco yo una persona muy representativa de la España popular, pues eso tenía eso, como esa imagen de intelectual, venía de una familia de intelectuales, no era una mujer representativa de la España popular. Margarita Nelken, aunque trata un poco de pasionarizarse, joder, era una intelectual, o sea, es la persona que traduce a Kafka al castellano. Lo que hacía de Clara Campoamor era una persona que sí que venía de orígenes populares, pero bueno, luego había estudiado una carrera, no era de un partido obrero, pero el caso de Dolores, ¿no?, lo que la hace, pues eso, un personaje tan atractivo, ¿no?, es que de repente una Dinoy, ¿no?, una de los nuestros está ahí arriba, tiene capacidad de desafiar a los poderosos en el Parlamento o en la tribuna, y yo creo que eso la hace un personaje muy transgresor, ¿no? Muy transgresor, digamos, en su imagen tradicional. Yo en el libro la comparo con otro personaje que es fascinante, que es otra revolucionaria, en este caso ruso, que es Alejandra Kollontai. Alejandra Kollontai es una mujer que viene de buena familia, de un linaje burgués de San Petersburgo. Es una tipa que se desclasa, se radicaliza, toma partido por los bolcheviques y que de alguna forma trata de ser una revolucionaria en lo político, pero también una revolucionaria en lo personal, ¿no?, que escribe, teoriza sobre el amor libre, sobre un montón de cosas. Pasionaria sabía que eso no lo podía hacer, ¿no? O sea, que el precio, yo creo, que tiene que pagar Pasionaria por su vida inesperada es de alguna forma encerrarse dentro del armario con respecto a algunas cosas que eran muy rompedoras de su práctica de vida cotidiana, que fueron como fueron el tema de separarse de su marido muy tempranamente porque ella se quiere marchar a Madrid cuando el partido le ofrece convertirse en una profesional de la revolución en Madrid, o la cuestión de que durante la guerra inicia un idilio con un joven de 28 años cuando ella tenía 40, ¿no? Yo creo que esos aspectos, digamos, más transgresores de su vida privada tiene que de alguna forma meterlos dentro del armario. Kollontai, que trató de conjugar las dos cosas, ser una revolucionaria en lo político, pero ser también una revolucionaria en lo íntimo, que también vive durante la Guerra Civil Rusa un idilio con un joven al que le sacaba no sé cuántos años y tal. La cosa al final le sale mal, ¿no? Bueno, Dolores tiene varias entrevistas en los años 80, cuando ya es una anciana, cuyo titular es "No soy feminista", ¿no? Bueno, a pesar porque para ella bastaba con definirse como comunista para abrazar todas las causas nobles, ¿no? En su mentalidad de mujer de aquella generación, siendo comunista, una ya luchaba por la igualdad de derechos de la mujer en todos los aspectos. Una de las cosas más interesantes que yo creo que también Diego destaca, y yo también lo hago, es el papel de Dolores a partir del año 32, en que es secretaria del área femenina del PC, la creación del año 34 del Comité Nacional de Mujeres contra la Guerra y el Fascismo, que después es Mujeres Antifascistas, y su papel como dirigente comunista internacional en la Guerra Fría.
donde ella tiene discursos tremendos, artículos en la prensa en la época de la República, durante la guerra, y después defendiendo esa igualdad de las mujeres. Y además, en el tiempo de la República lo hace antes del año 36, diciéndole a las mujeres el peligro específico que significa el fascismo para ellas, mucho más que para los hombres. Nos dicen, decía Dolores, que nos quieren en la casa, y, sometidas en la casa y en la cama, ¿no? Algo así era la cita textual. Y ella tiene un gran trabajo político y una reflexión muy pionera en ese sentido. Y luego enlazando, para terminar, que nos quedan 7 minutos, con lo que tú decías al principio, dado que estamos en Asturias, de que la historia tal vez no transmite como las novelas. Bueno, nosotros intentamos que sea así. Yo, cuando nombraba lo de los niños, recordaba cómo leí un reportaje en Mundo Obrero en enero del 36 sobre la última educación de los niños asturianos, los hijos de los mineros que llegan a Madrid un sábado invierno por la noche en la estación del norte de Príncipe Pío, y ahí hay miles de personas con banderas rojas gritando UHP, recibiendo a los hijos de los héroes de Asturias, ¿no? Eso que uno lo encuentra en la prensa de la época, transmitirlo en los libros, yo creo que también es muy bonito, transmitir la solidaridad, la lucha de aquellas generaciones que tenemos que rescatarla hoy, ¿no? Y yo creo que la historia, como también las novelas de mucha gente, transmiten esos sentimientos y ese hilo rojo. Bueno, yo creo que efectivamente vuestros libros transmiten ese tiempo histórico extraordinario que a veces añoras y a veces dices, menos mal que no nos ha tocado vivirlo. Porque, es decir, esa emoción, por ejemplo, que os cité a Dolores con su voz, que cuentan muchos de los que la oyeron, los brigadistas que lo oyeron, por ejemplo, a punto de caer Madrid, cuando se esperaba todos los todos los periodistas internacionales, es decir, que estaban en Madrid, estaban diciendo Madrid está a punto de caer en octubre del 36, es decir, el ejército estaba en las puertas. Cuando llegan las brigadas internacionales, todos los brigadistas han contado la emoción que se te pone los pelos de punta cuando lees algunas de las memorias de escuchar a Dolores en los sótanos esperando el ataque definitivo y escuchar la voz de no sé qué, o los mítines y tal, o los niños cuando llegan, o en el velódromo cuando cuenta Pierre Vilar y tal, Hobsbawm, que ambos estaban allí, lo que era ver a la gente escuchando sin entender español. Es decir, que eso le pasó hasta en Suecia, es decir, no hace falta traducción, la entendemos, porque transmitía esa fuerza emocionante de esa capacidad de la izquierda de pensar el mundo y de transmitirlo y de creérselo. Y ya digo que no sé si añorarlo o decir menos mal que no nos toca. Menos mal que no hemos vivido esos tiempos, porque esas emociones y esos eventos tuvieron unos costes inmensos y un dolor extraordinario, ¿no? Entonces, quedamos en que destruía el modelo patriarcal. ¿Perdona? Que destruía el modelo patriarcal, que combatía. Es decir, quedamos en que podemos reivindicar desde el feminismo la corriente socialista, es decir, esa corriente que no se declaraba feminista. Dolores, por ejemplo, para poner otro ejemplo de esto que decías antes, de la disciplina y el sentimiento en Dolores. Dolores nunca entendió el aborto, nunca entendió el derecho al aborto. Sin embargo, en el año 33, que además en tu libro recoges el programa del PC, que para el área de la mujer, donde está Dolores, y pide derecho al aborto, guarderías infantiles, escuelas y comedores escolares, a igual salario, igual trabajo. ¿Os suena? Pues han pasado casi 100 años y seguimos. Digo que Dolores no entendía el aborto, incluso hay algunas críticas que conozco de camaradas que cuando estaban en Moscú, ya terminada la guerra, que pues, sabía que alguna quería abortar e iba a verla y decir, ¿pero cómo? Porque Dolores siempre dijo que tener un hijo es siempre maravilloso. Y lo dice una mujer que parió trillizas en plena huelga general y que le murieron literalmente prácticamente de hambre, una con 2 meses, otra con 2 años, otra no sé cuántos.
Entonces, sin embargo, defendió el aborto en el 33, defendió el aborto no sé qué, y defendió el aborto cuando volvió en el programa las primeras elecciones democráticas. Aunque ya digo que no entendía. Digo por esto que comentábamos antes de la intuición o la planteo que son feministas silvestres. O sea, que no hay una teorización, ni siquiera una identificación con el término feminista, que aparte en los años 30 no es un término muy popular. No, y incluso tiene una connotación un poco pequeño burguesa, una connotación un poco pija. Sí, que la tiene. Pero yo planteo que son de alguna forma feministas silvestres y que aparte plantean una cosa que sigue siendo un debate a día de hoy, que es la necesidad de los espacios no mixtos. Esto era una cosa que generaba dentro del movimiento obrero como mucha discusión. Espacios no mixtos, digamos espacios solamente de mujeres. Lo que plantean Dolores y sus compañeras es que si queremos favorecer la incorporación de mujeres al movimiento obrero, tiene que tener espacios específicos para ellas, porque en los espacios con varones se van a retraer de participar, sus reivindicaciones siempre van a estar en el último lugar. Esto, por ejemplo, en el anarquismo costaba muchísimo verlo, y mujeres libres, que es un poco la respuesta libertaria al éxito que está teniendo mujeres antifascistas. No todas las mujeres de la CNT veían un espacio solo de mujeres. Veían, por ejemplo, todas las organizaciones veían, por ejemplo, espacios para jóvenes. Todas las organizaciones tenían sus espacios juveniles y entendían que tenía que haber espacios juveniles, pero sin embargo el tema de que las mujeres tuviesen un espacio propio solo de ellas, inmediatamente saltaba la idea: es que están dividiendo a la clase obrera, es que estamos desviándonos de la lucha de clases a la lucha de sexos. Bueno, todas esas cosas que nos siguen también sonando a día de hoy. Y yo creo que las mujeres, Dolores y sus compañeras en ese sentido son mucho más intuitivas en ver que es necesario que las mujeres tengan un espacio propio gestionado por ellas. De hecho, ella cuenta una manifestación que se convoca contra la guerra. ¿Os suena? Dolores, los hombres, los camaradas, quieren participar en la manifestación y ella dice: no, esto es nuestra manifestación. Somos las mujeres las que comamos y somos las mujeres que protagonizamos. Porque no solo las mujeres se retraen, los hombres protagonizan. Entonces todavía no hemos resuelto esa tensión. Bueno, yo solo me queda recomendaros encarecidamente los dos libros. Digo, me he leído los dos y creo que los dos son necesarios. Los dos aportan mucho y desde luego aquí, como una de las admiradoras de Dolores, de la Dolores mujer con todos sus errores y todos sus aciertos, y de la fascinación por el mito, creo que contribuir a conocerlo, a darlo a conocer de otra manera en esta España que no puede seguir repitiendo el desconocimiento de su historia, que no puede seguir atrincherada, sino que tiene que conocer realmente la historia en todas sus facetas. Y la historia de Dolores, que representa la historia del PC, tiene mucho que aportar, muchos valores que aportar a este país, que son todavía hoy necesarios. Pues muchas gracias a todos. Gracias. Y ahí están los libros. Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él.
Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿eh? ¿Ya sabes tú? Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, ¿eh? De patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la cuaja mía, en la escuela, tenían que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿eh? ¿Ya sabes tú? Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Coxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón.